Sí. Sí, ya se ve. Bueno, dentro de la clasificación de la AO, el metacarpo va a tener el número 77, pero como vamos a tener 5, la manera en la que lo vamos a escribir va a ser 77 punto y dependiendo de cuál sea el metacarpo afectado. Si es el 1, entonces va a ser 77.1 punto y ya después vamos a poner el número de si es proximal, si es diáfisis o si es epífisis distal. Así. Entonces, para el metacarpo lo único importante en la AO va a ser el 77 punto el metacarpo, punto y ya, especificaciones igual que en los demás casos. Julie, no te escuchas. No, nada. Julie, no te escuchas nadita. No, nada. Si no, le podrías marcar y ya como que acercas la bocina para que se vaya oyendo, no sé. Sí, pero no. Es que mi papá está en junta. A ver, aguánteme. Sí, es que le voy a marcar a Julie porque no se escucha. Me rechaza la llamada, amigos. Creo que va a intentar conectarse de otro lado. Sí, puso que se va a conectar desde el teléfono. Ahora sí ya me escuchan. Un poquito. Ok. Pero apaga el otro mix porque se escucha ruido. Listo. Creo que ahora sí ya, ¿no? Sí, ya. Ok. Entonces vamos a ver fracturas del metacarpo. Puse dos fracturas que son las más características. Y bueno, la base del primer metacarpiano es la que sufre estas dos fracturas que les decía. La primera es la fractura de Bennett, que es una fractura oblicua intraarticular inestable. Este tipo de fractura, en este tipo de fractura hay un desplazamiento proximal de la diáfisis, esto por acción del separador largo del pulgar. Entonces, al ser una fractura inestable, suele requerir de reducción y de osteosíntesis, pero pues depende del tipo de fractura. Entonces, la otra fractura es la fractura de Rolando. Esta es intraarticular y es una fractura en dos o más fragmentos. Este tipo de fractura es un poco más difícil para la reconstrucción y suele optarse por un tratamiento más ortopédico y de movilización precoz lo más rápido posible. En cuanto a la clínica, lo que vamos a ver principalmente es una deformación de la mano. No va a ser muy fácil de que se evidencie debido a que vamos a encontrar edema y hematoma. Entonces, por eso es que debemos hacer una inspección y una palpación minuciosa. Hay que hacer también exploración del aparato tendinoso y del cardiovascular para revisar que no se vea afectada alguna otra estructura de gran importancia. En la mano la vamos a ver como se está viendo en la imagencita. Es una mano que llaman mano en empanada coloquialmente por la hinchazón que presenta. La siguiente, por favor. Ok,
En estas dos radiografías vamos a ver que la primera, la que tienen a su lado izquierdo, es una fractura de Bennett. Si pueden ver abajo del pulgar, se encuentra la fractura. Déjenme ver si puedo poner. Bueno, ya le estoy señalando. Ahí está la fractura de Bennett. Y en la otra es la fractura de Rolando, que podemos ver del otro lado cómo está fragmentada en varios trozos del hueso. Entonces, pues el diagnóstico lo vamos a hacer con una radiografía. También se puede usar una tomografía, pero realmente la radiografía es más sencilla, más rápida y nos ayuda mucho. La siguiente, por favor. Ok, para el diagnóstico ya les decía que pues vamos a hacer la inspección, la palpación, vamos a explorar el aparato tendinoso, el vascular y las radiografías que les mencionaba, típicamente pues vamos a usar proyecciones anteroposterior, lateral y oblicua. Y para el tratamiento de esta fractura va a consistir en colocar una férula que generalmente dura al menos algunas semanas. La necesidad de reducción es importante antes de aplicar la férula, pero va a depender de qué tipo de fractura sea. Por ejemplo, la reducción no va a ser necesaria para la angulación dorsal o volar, que es de menor de 35 grados para el cuarto metacarpiano y menor de 45 grados para el quinto metacarpiano. ¿Cuándo sí vamos a hacer la reducción o cuándo sí va a ser necesaria? Cuando haya deformidad rotatoria en cualquier metacarpiano y cuando las fracturas del segundo y tercer metacarpiano tengan una angulación mayor a las que les mencionaba. Aquí vemos otra vez la manita con edema y abajo cómo se va a colocar la férula y algunas radiografías donde ya se ve la colocación de la férula. Por lo general, la reducción cerrada sin que haya necesidad de cirugía va a ser lo más común y es obviamente muy posible, pero también podemos como tratamiento bloquear el nervio cubital para reducir el dolor durante la reducción de la fractura. Y después de que pasen estas semanas de que ya colocamos la férula, la vamos a extraer y los pacientes van a poder comenzar a mover gradualmente, hacer movimientos de gran amplitud, pero gradualmente. La siguiente, por favor. Para las fracturas de la falange, las falanges van a tener el número 78, pero como este lo podemos tener como proximal medio o distal, déjenme le hago aquí, se van a poner con dos puntitos. El primer punto es para decir de qué falange estamos hablando, igual que en los metacarpos, para ver si estamos hablando de falange 1, 2, 3, 4, 5. Y el segundo punto es para ver si hablamos de falange proximal, media o distal. La falange proximal sería 1, media sería 2 y la distal sería el 3. Es importante poner los puntitos porque si no esto nos va a condicionar que nos equivoquemos sobre si estamos hablando de si es la epífisis proximal o es la diáfisis o es la distal, porque pues todos son números. Entonces es importante poner el 78 y los puntitos para poder diferenciar bien y que no haya problema. Ok, ya nos dio cómo vamos a escribir el tipo de fractura de las falanges. Las fracturas de las falanges son bastante frecuentes y son muy comunes. Y estas normalmente las asociamos con fracturas de metacarpianos. Entonces, algo importante es que debemos conocer la deformidad como típica
de cuando se produce una fractura de falange, y es esta imagen que les pusimos de este lado, de su lado derecho. Esa va a ser como, pues sí, la deformidad típica, es lo que vamos a ver normalmente cuando hay una fractura. Ahora, la fractura, este tipo de fractura va a depender de su localización. Entonces, en esta tablita lo dividimos en fracturas de falange, de la primera falange, de la segunda falange y de la tercera falange. Las fracturas de la primera falange, vamos a ver que los interóseos producen una flexión del fragmento proximal y también que las cintillas laterales provocan una extensión del distal. Esto nos va a dar como resultado que la falange con el seno dorsal se vea afectada. Y la fractura de la segunda falange también depende de su localización, si es proximal o distal a la inserción del flexor superficial. Entonces, el fragmento proximal se coloca en extensión por la acción de la misma cintilla que se mencionaba en la anterior. Y esto puede provocar también la fractura. Como les mencionaba, también puede haber distales dentro de la fractura de la falange, de la segunda falange, y es que las distales se van a producir por una flexión del fragmento proximal y una extensión del distal. Esto también va a ser por acción del aparato extensor. Y finalmente, la fractura de la tercera falange, que se va a clasificar en fracturas de aplastamiento. Estas fracturas de aplastamiento pueden ser ya sea simples o que haya una múltiple fractura. En fracturas extraarticulares, ya lo veíamos, por ejemplo, en la clasificación, en estas pueden ser transversas y longitudinales. Y finalmente las fracturas que que son secundarias, secundarias a un traumatismo, puede ser, por ejemplo, algún desprendimiento de la falange como tal, y que pues obviamente van a afectar al aparato extensor. La siguiente, por favor. Como tratamiento, al igual que ocurre en las fracturas de los metacarpianos, pues en las fracturas de falanges casi el 85%, 90% de las fracturas de falanges las vamos a tratar de forma ortopédica y normalmente no precisan tratamiento quirúrgico a menos que haya algún traumatismo como el que les mencionaba hace rato. Y bueno, los tratamientos quirúrgicos los vamos a dividir de la siguiente manera como está en la tabla. La osteosíntesis percutánea. Este tipo de tratamiento lo vamos a aplicar cuando haya fracturas distales, pero que sí podamos reducirlas. Normalmente estas fracturas son robles y fracturas en las que no conseguimos una reducción anatómica, pero que tampoco, o sea, no la conseguimos estable. Entonces, vamos a iniciar con Julie, te estás escuchando muy entrecortada, como robot. Creo que ahora ya no se escucha. Bueno. Ok. Julie arregla sus problemas técnicos. Pues bueno, entonces dentro del tratamiento pues también podemos tener la reducción abierta y síntesis Listo, interna. ¿ya me escuchan? Ya.
La agarro. Ujú. ¿Ya? Ok. Entonces, le decíamos que los tornillos interfragmentarios están indicados en fracturas que sean oblicuas, largas o espirales. Aquí lo característico es una línea de fractura que sea de 2 a 3 veces el diámetro de la De la falange. Bueno, y entonces, bueno, estos son como datos. Las fracturas de la falange habitualmente se tratan, como ya nos había mencionado Julie, pues de manera conservadora. Comúnmente no necesitan tratamiento quirúrgico. Ah, creo que seguimos escuchándola. Julie, ¿ya no te escuchas? Bueno, y Sigue. entonces hay que Estabas comprobar acordando. que exista un buen alineamiento en todos los planos. La principal complicación de estas fracturas de falange, pues es la rigidez que podría llegar a causar en los dedos. Y sobre todo si, como nos comentaba el doctor hace rato, si tardamos un tanto en arreglar lo que es la fractura, pues se puede dar una mala consolidación. O pues estas fracturas comúnmente pueden requerir tratamiento quirúrgico, pero solo en casos muy extremos, como serían las fracturas excesivamente desplazadas o que sean inestables, como ya también les habíamos mencionado dentro de las complicaciones al principio de la exposición. Eso es todo lo que tiene que ver con fracturas del miembro superior, pero también nos toca abarcar lo que son las luxaciones. ¿Yoli? ¿Le puedes Creo que no. regresar tantito? ¿Aquí? ¿Le puedes regresar tantito, Mix? Ah, sí, ¿Ahí? ya. Algo importante. No, la siguiente. Ándale. Les decía que algo importante que se me pasaba a decirles es que de una fractura irreducible, el objetivo de nuestro tratamiento quirúrgico pues debe ser obviamente intentar la reducción lo más anatómicamente posible, porque esto nos va a ayudar a que nosotros mantengamos, o más bien el dedo de nuestro paciente mantenga una adecuada estabilidad para que posteriormente pueda comenzar a recuperar la movilidad de los dedos y pues obviamente que esté lo más estabilizada posible para disminuir el edema y evitar que haya algunas complicaciones con las lesiones o que haya, obviamente va a haber una disminución de la movilidad, pero si nosotros no actuamos lo antes posible, la reducción de la movilidad va a ser aún mayor. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de luxaciones. De manera general tenemos que las luxaciones se definen como la separación completa de los dos huesos que forman una articulación parcial de estos dos huesos que conforman también una articulación. Algo importante es que una articulación que está luxada va a permanecer a que nosotros hagamos una reducción, pero a veces espontáneamente. La siguiente, por favor. Bueno, las luxaciones las vamos a clasificar como parciales y que sería la subluxación, y las completas, pero también las vamos a clasificar según el agente productor o el mecanismo o su evolución. Debido a estas situaciones que les acabo de mencionar, las vamos a clasificar como traumáticas, que son las que van a ocasionar, o más bien son ocasionadas por un trauma ya sea directo o indirecto. Estas pueden ser cerradas o abiertas. Hay que tener cuidado con estas traumáticas porque en el
caso de que sean abiertas, pues ya sabemos que va a tener contacto con las articulaciones, van a tener contacto con el medio ambiente, entonces hay que tener cuidado con ellas. Las complicadas, que son cuando, además de la pérdida de la relación articular que existe, la lesión normalmente va a afectar también a estructuras vasculares o estructuras nerviosas. Entonces, las luxaciones patológicas, que son aquellas que presentan, o sea, se presentan sin algún trauma o sin antecedentes de una patología. Puede ser que sea infecciosa o por algún tumor o alguna afección neuromuscular. Esas son pues las más frecuentes que se mencionaban. En el caso de la congénita, pues son las que se presentan por un defecto anatómico que ya existe desde el nacimiento. Y finalmente la recidivante, palabras se van a repetir, puede presentarse también con mínimos traumas y a medida de que se repitan, van a ir, por favor. La siguiente. Ahora, dentro de la clasificación de la AO también abarca lo que son tanto fracturas como luxaciones, pero en el caso de las luxaciones se va a poner de manera diferente. El primer número va a seguir representando a lo que es el hueso, pero en el caso de las luxaciones es el hueso que está distal a donde fue esa luxación. El segundo número se tiene que poner en 0, porque si ustedes recuerdan, el segundo número decía en qué parte del hueso es donde estaba la fractura. Se tiene que poner el 0 porque este representa que es una dislocación tal cual y no una fractura. El tercero, el tercer carácter, que en realidad sería una letra, se usa cuando hay más de 2 articulaciones óseas en cada región. Y se tiene que poner a fuerzas esto, que no se llaman paréntesis, ¿cómo se llaman? ¿Corchetes? ¿Son corchetes? Creo que sí. El 5 y el guión, porque este es el número que representa tal cual que es una luxación también. Y se pueden agregar dentro de los modificadores como en las fracturas, pero aquí los modificadores hablan exactamente de la dirección de la disociación de tal luxación, porque como ya lo veremos en las luxaciones que ahorita vamos a explicar, hay luxaciones que pueden ser anteriores, posteriores o dentro de, hay una muy característica del hombro que es se me fue la palabra, pero ahorita se los digo. El punto es que pueden ir en diferentes direcciones, entonces eso también se va a agregar en los modificadores, pero entonces pues es importante que ocupamos las mismas marcas que nos da la AO para los huesos, pero este es el esquemita que tiene que llevar las dislocaciones en lugar de las fracturas. Yuli. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Antes de comenzar con la luxación glenohumeral, me gustaría mencionarles que el diagnóstico como tal de la luxación lo vamos a hacer después del estudio clínico y después de manera general, los síntomas son ya sea que el antecedente sea un traumatismo o no, va a estar localizado en la articulación que esté afectada, va a haber pérdida de la morfología y del eje anatómico y también entonces ahora sí vamos a continuar con la luxación de la articulación glenohumeral. Esta luxación es la pérdida de la relación articular entre la cabeza del húmero y de la cavidad glenoidea. Es realmente una causa frecuente de dolor, limitación funcional y puede ser... ¿Se escucha mal?
Sí, es que Y sí, es que de escuchándote repente ya no cortada. te escuchas nada y luego otra vez normal y así. Ay, no puede ser. Si quieres te marco, Yuli. Espera. Yo creo. Bueno, vamos a intentar la llamada. ¿Te escuchan mejor todos? Sí, un tanto mejor. Yuli. Ya no me sube un poquito más, David, yo creo. No, es que creo que ya se cortó la llamada. Espera. Bueno, continuamos en lo que Yuli Yuli. pueda conectarse. Entonces, bueno, la primera luxación de la que iba a hablar, Yuli, es la articulación glenohumeral. Como ya les había comentado ella, pues es la pérdida de relación del articular entre lo que es la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea. Comúnmente esto se considera una luxación aguda y principalmente se llega a dar por mecanismos indirectos de violencia con el brazo en retropulsión y caída sobre el hombro o con el brazo extendido. Como les acabo de mencionar, para la clasificación podemos verla de diferentes maneras. Podría ser que es una luxación anterior, una luxación posterior o una luxación inferior. Esta es la que no me acordaba el nombre, porque en esta es una luxación erecta. Les iba a decir recta, pero se clasifica como una luxación erecta. Entonces, la luxación anterior es la más común, se da hasta en el 98% de todos los casos. Según la posición de la cabeza humeral, con relación a la apófisis coracoides, se clasifican en tres, en lo que sería extracoracoide, que sería esta, subcoracoidea, que sería esta, e intracoracoidea. Ahora, también puede ser una luxación posterior. Esta es un tanto más difícil de que se presente porque, como les digo, pues la más común es la luxación anterior, pero pues suele pasar de pasar inadvertida y comúnmente pasa inadvertida porque si queremos diagnosticarla con un estudio de imagen que sea, por ejemplo, rayos X, comúnmente el error que se comete es que solamente se pide antero-posterior. Entonces, es muy difícil que se pueda ver este tipo de luxación posterior en una antero-posterior. Simple. Y bueno, se produce por caída con la mano extendida y en rotación interna, y hay desplazamiento de la cabeza humeral hacia atrás. Lo mismo, pues es una luxación posterior. Ahora, también está la luxación inferior o la luxación erecta, que es la que les decía que es uno de las variantes. El paciente llega con el brazo en abducción máxima y el codo flexionado sobre la cabeza, tomándose la muñeca con la mano opuesta, y se relaciona mucho con lesiones nerviosas o vasculares serias por todos los paquetes nerviosos que llegan a pasar por ahí. Y este sería más o menos el mecanismo de producción de esta luxación. Así es como llegaría el paciente, más o menos. Entonces será erecta porque se hace básicamente hacia arriba. Ya iba, Ahora, Yuli. Ya, Yuli. Habla. bueno, ¿ya me escuchan mejor? Sí. Sí. Bueno, en cuanto al diagnóstico, obviamente, como les mencionaba, vamos a tomar en cuenta el cuadro clínico, que va a ser el dolor y la pérdida de la función, pero va a ser momentánea debido a la luxación. Los dos signos clínicos más característicos es que nuestro paciente va a llegar con el codo, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero el codo va a llegar pegado va a llegar un poco separado a las costillas, y el paciente lo va a sostener como si tuviera una fractura y el brazo ya estuviera inmovilizado. Entonces, el otro signo que va a presentar nuestro paciente es el signo llamado de charretera, que es el que está señalando la flechita azul.
no sé si recuerdan, pero ya habíamos visto que el signo de charretera es como las hombreras que usan los militares. Entonces, si se dan cuenta, esa es la forma que tiene el hombro y que está señalando la flechita azul. Y el segundo apoyo diagnóstico que vamos a tener es obviamente la radiografía, que va a ser antero-posterior, y en caso de sospechar de que la luxación haya una luxación posterior, la radiografía la vamos a tomar con un foco axilar. Estos dos, dame un segundito, por favor. Estos dos signos que eran los que les comentaba esta Julie, el primero, que es el del codo separado de la parrilla costal, que es como lo que estamos viendo aquí, es que es como podemos diferenciar que no es una fractura y estamos hablando de una luxación. No recuerdo si se los comentamos, pero en la fractura del húmero, por ejemplo, el paciente va a llegar con el brazo junto al tórax, porque esto es lo que hace que disminuya un poco el dolor para él. Entonces, esto se diferencia con la luxación, porque en lugar de tener el codo pegado al tórax, lo va a tener separado. Y esto de la radiografía es lo que les mencionaba hace rato, de que las luxaciones que son posteriores, que suelen pasar desapercibidas con radiografía antero-posterior, pues entonces la vamos a pedir con un foco axilar para que también podamos descartar si es que sospechamos de que sea una luxación posterior, que como les comentamos, pues es un tanto más rara que la anterior, pero se llega a dar. Ok, y para el tratamiento obviamente va a ser la reducción. Normalmente la vamos a hacer con anestesia general para que el músculo esté completo, sí, el músculo y todo esté completamente relajado, pero hay otras opciones, ya sea que usemos relajantes de anestesia local, o si bien el paciente lo tolera, no usamos nada. Hay mencionamos aquí dos formas de hacer la reducción. La primera es que el demotest, es que vamos a hacer una tracción de la muñeca, y esta tracción vamos a pasar una sábana, o ya sea que usemos una paja o algún otro instrumento que nos pueda ayudar, y vamos a pasarlo por delante de la axila. La segunda de cochero, solo en caso de que la luxación sea mayor a las 24 horas, vamos a seguir los siguientes pasos. El primero es que vamos a hacer una tracción, como se ve en la imagen A, en sentido del eje del brazo. La segunda es que va a haber una rotación, vamos a hacer una rotación externa, como la figura B. La tercera, la figura C, vamos a hacer una aducción en la que vamos a llevar nosotros el codo hacia la línea media de nuestro paciente. Y la figura D, vamos a hacer una rotación interna y vamos a llevar la mano de nuestro paciente hacia su hombro sano, el que no se ha visto afectado, y vamos a mantenerlo así. Ese va a ser nuestro tratamiento. También encontramos lo que es la maniobra de Hipócrates, pero esta la verdad es que muy poquita bibliografía la manejaba, porque no estoy muy segura de que se siga utilizando, pero es la que vemos, por ejemplo, en esta imagen, que es una tracción de la muñeca del paciente y contracción colocando el pie en el hueco axilar del paciente. Les digo, solamente la encontramos, creo que en un manual, pero ya estaba visto, pero no sé si se sigue utilizando, la verdad. Y los medicamentos que vamos a usar o que están indicados para la luxación del hombro van a ser el diclofenaco y el paracetamol. Lo que vamos a buscar es reducir el dolor y las molestias que nuestro paciente pueda presentar con la luxación que tuvo. Ahora, la otra luxación que vamos a ver es la acromioclavicular. Esta luxación puede producirse por un traumatismo, ya sea directo o indirecto, sobre el hombro. En el caso, por ejemplo, de los traumatismos indirectos, puede ser que el traumatismo haya sido en el codo o en la mano, pero la que se ve afectada es la articulación acromioclavicular.
En este caso, al caer el brazo sobre, al verse afectado el brazo, ya sea que en aducción o en separación, la clavícula lo que hace es que va a hacer una palanca hacia la primera costilla y va a provocar la ruptura de los ligamentos. Ahorita vamos a ver los grados de las fracturas. Entonces, recordemos que pues la articulación está estabilizada por los ligamentos intrínsecos acromioclaviculares y principalmente por ligamentos extrínsecos coracoclaviculares, que son el conoides y el trapezoides. Va a ser necesario que se rompan estos dos ligamentos para que podamos decir que hubo una luxación como tal. Entonces, la ruptura de un único ligamento va a producir una subluxación de la articulación, y clínicamente lo traduciríamos a que podría ser el grado 1. Va a presentar, obviamente, como lo mencionábamos con las otras, dolor durante el periodo agudo, y va a presentar una alteración en las funciones. Si ven en la imagen el grado 1, realmente no hay afección de los ligamentos, sino que lo único que se ve afectada es la articulación. En el grado 2 se ve afectada la articulación, pero vemos que los ligamentos están sin daño. Y en el grado 3 ya podemos observar la ruptura de los dos ligamentos y de la articulación. Entonces, así es como las vamos a dividir. La siguiente, por favor. Ok, una vez que... Bueno, no, regresa, le vamos a hablar un poquito más de los tipos, por favor. Ok, entonces en el grado 1 o en el tipo 1 va a haber un daño capsular de la articulación, y ya les mencionaba que los ligamentos están íntegros, no hay un daño. No, realmente en esta luxación de grado 1 no va a haber una deformidad del hombro, solo va a haber dolor en la articulación. Entonces, la radiografía aquí podemos verla normal, pero puede apreciarse como calcificaciones tardías una vez que ya se curó la lesión. Es lo que vamos a ver, las calcificaciones. Pero como les decía, realmente a simple vista no hay un dato que nos hable de una luxación. En el caso del tipo 2, pues ya habíamos visto que hay una ruptura de la cápsula articular, el daño es incompleto, los ligamentos están íntegros, pero puede existir cierta deformidad del hombro. Entonces ahí ya nos va a hacer pensar en que hay una luxación del hombro. Entonces el dolor aquí puede ser mucho más intenso, y aquí la lesión realmente es un poco inestable. Ya podríamos, una vez que hagamos la radiografía, ya podríamos confirmar que es una luxación, porque ya nos estaba hablando antes de que había una deformidad que nos estaba hablando de una posible luxación. Y en el tipo 3 o grado 3, cuando ya la lesión es grave, como vimos, hay ruptura de los ligamentos y hay una luxación del hombro, puede existir también daño muscular, va a afectar al deltoides, y también puede producir una deformidad muy grande, y el daño pues también puede ocasionar que haya afección de otros músculos. Ahora sí, la siguiente, por favor. Ok, una vez que ya se rompieron los ligamentos que mencionábamos, se va a elevar el extremo distal de la clavícula. Esto que estamos viendo se conoce como signo de tecla. Ya sea que nuestro paciente esté sentado o esté de pie, cuando nosotros presionamos sobre la clavícula, esta va a reducir, y cuando la soltemos o cuando dejemos de hacer presión,
va a volver a ascender y va a hacer un bordecito, un relieve por debajo de la piel. Por eso se llama tecla de piano, porque tocamos y reducimos, soltamos y regresa a la posición en la que estaba. Entonces, algo importante es que si nuestro paciente tiene un desplazamiento pues importante, realmente no hay una afección o una afección significativa del hombro. Por eso es que se cree que no es tan necesario su tratamiento. Para el diagnóstico de esta luxación vamos a ver principalmente, vamos a usar la radiografía y vamos a ver el signo de tecla que ya hablábamos aquí. En esta imagen ya les está señalando la flechita cuál es la luxación acromioclavicular. Entonces, para la placa que vamos a solicitar, la radiografía, ¿qué pasó? ¿No se escuchó? Sí, te escuché, ¿Todo bien? Julia. Ok. Entonces, les decía que las pruebas por imagen que vamos a usar obviamente es la radiografía y generalmente la vamos a pedir en proyección AP y axilar. Y también podemos usar resonancias magnéticas o TAC, pero la radiografía es más rápida y no es necesario lo demás. La siguiente, por favor. Ok, para el tratamiento, realmente se trata de forma conservadora, como ya lo mencionábamos. Vamos a usar un cabestrillo, vamos a indicar antiinflamatorios y hielo local. También puede iniciarse, nuestro paciente puede iniciar la movilización después de 10 a 15 días. Pero cuando la luxación es completa y hay ruptura de ligamentos y como ya lo veíamos que sería pues el grado 3, va a requerir tratamiento quirúrgico. En las que están muy desplazadas, realmente está indicado ya como tal el tratamiento quirúrgico. Lo que vamos a buscar es, pues obviamente, tratar de estabilizar la luxación. Esta puede realizarse por plásticas reconstructivas ligamentarias y hay varias, ¿cómo decirlo? Como maniobras que podemos usar. Entonces, por ejemplo, la primera, que es de Wade, no sé si se pronuncia así, se usa como una rienda para el ligamento coracoacomial desde la coronoides. Otra técnica que se emplea es la segunda que vemos ahí, que es una osteotomía de la coracoides que va a estar unido al bíceps. Lo que vamos a buscar aquí es fijar con un tornillo la cara anterior de la clavícula y así diferentes maniobras que si quieren después de las paso. Y bueno, para la subluxación que mencionábamos, que sería el grado 1 y 2, lo único que vamos a buscar es la inmovilización y vamos a colocar un vendaje para reducir la clavícula. Ok, la siguiente luxación es la luxación del codo. Normalmente la vemos en adultos y en niños. Pero en los niños es con menor frecuencia. En estos casos, normalmente la luxación se produce por una caída en la que se vio afectada la extremidad superior y va a desplazar el olecranon y la cabeza del radio. Normalmente la asociamos a fracturas de coronoides, de cabeza de radio y de olecranon. Algo importante es que si el cúbito puede perder su relación normal con el húmero, por eso es que vamos a hacer nosotros un examen físico, en lo que el principal dato clínico que nosotros vamos a encontrar es, ¿me puedes dar la siguiente, por favor?
Ok. Es que va a haber un desplazamiento del triángulo de Nelaton, que es el que vemos aquí. Entonces, este desplazamiento es muy común cuando hay una luxación de codo. Y muchas veces, pues, este desplazamiento de codo lo vamos a... Doctora, ¿Sí? nos vamos a detener aquí y vamos a continuar el domingo a las 12. Vamos a reiniciar con las luxaciones de codo. Nada más una pregunta a Julisa. ¿Sí entendiste lo de la fractura de Bennett y la de Rolando? ¿Qué entendiste? ¿Cómo? A Julisa, ¿qué entendió por las fracturas de Rolando y de Bennett? ¿Qué entendiste con las fracturas de, ¿qué entendiste con las fracturas de Rolando y de Bennett? Bueno, las fracturas de Rolando y de Bennett son de las fracturas de los metacarpianos. Son muy comunes y es lo que se llama fracturas de boxeador. No. Ahí detente. Espera. Minerva, ¿me escuchas? Minerva, ¿estás ahí? Sí, doctor, Minerva, perdón, la es que una. tengo problemas estoy con los dos dispositivos y no podía conectarme con el otro. A ver, dile a esta Julisa, ¿cuál es la del boxeador? ¿Qué dedo le consideras del boxeador y qué segmento del metacarpiano? ¿Cómo? No entendí. Pues sí, ¿a cuál lesión de cuál metacarpiano se le conoce como lesión del boxeador? Nomás tiene 5 dedos. En la del... No sé. A ver, Rubén, ayúdale. Rubén, ¿estás por ahí? Rubén, a la 1, a las 2, a las 3. Ay, cuando despierte Rubén le avisa, ¿no? Que le preguntamos. Desde el quinto Juan, metacarpiano, ¿Doc? Ya vamos con Juan. Creo que no funciona su internet, Doc. ¿Con Juan tampoco? Profe, ¿sí nos escucha, doctor? Yo sí te escucho a ti. Ok. Estoy preguntándole a las personas que de repente no los veo. ¿Sí me explico? Esto es para que te des una idea. Si te estoy viendo ahí, no te voy a preguntar. ¿Sí? Por eso no te pregunto a ti, ni a otras personas, ni a otros doctores o doctoras, porque los estoy viendo. ¿Sí? Entonces les pregunto a los que de repente, por alguna situación, no los veo en pantalla, para que esto lo tomen en consideración a partir de hoy. ¿Sí? Acuérdense, el que se mueve son las preguntas. ¿Sí? Al que se mueve de que no lo vea, pues ahí, ¿verdad? Si te estás moviendo, digo, pues sí está ahí, ¿verdad? Ahí está el que a lo mejor se está durmiendo, pero lo veo que está ahí, durmiéndose. No sé si me Sí, no pasa nada, pero ahí están. Pero el que no lo veo es a los que les vamos a preguntar, ¿verdad? Porque se nos están escapando. Acuérdense que les estamos dando unos minutos para que vayan al baño, etcétera, etcétera. ¿Sí? Las preguntas nos vamos a ver el domingo. Anótenlas y el domingo a las 12 empezamos con eso. ¿Sí? Cualquier cosa me mandan mensaje, por favor. Cuídense, que tengan bonito fin. Gracias. Gracias. Doc, entonces